Se encuentra en Londres y postula por una curul en el Congreso por los peruanos en el extranjero. Va con el número 1 de Somos Perú. ¿Cómo está, señor Malca? Buenos días, bienvenido a Primera Visión. Muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, reiteramos que usted se encuentra en Londres y lo que busca es llegar al Congreso elegido por los peruanos en el extranjero y tiene diversas propuestas de ser elegido parlamentario. Entre ellas es esta ley de emprendimiento, digitalización sobre las remesas de los peruanos en el extranjero para que puedan hacer empresas de manera virtual en nuestro país. ¿Nos podría aclarar un poquito más cómo se manejaría esta figura de ser elegido congresista? Claro que sí, con mucho gusto. Primero, Jimmy, permíteme mandarle un saludo muy afectuoso y me sumo a la conmemoración por el Día de la Mujer. Recordemos que si bien es cierto el día de hoy se recuerda a la mujer, lo que se recuerda es la lucha que durante muchas décadas la mujer realizó y sigue realizando para poder equipararse en derechos y para poder dejar de lado la opresión por la que fue víctima por muchas décadas y la discriminación por la que fue víctima por muchas décadas. De manera que el día de hoy en la conmemoración nosotros ratificamos nuestro compromiso de luchar por una equidad de derechos y por una inclusión que resulte en que las mujeres ocupen puestos altos en el sistema de la administración pública y desde ahí puedan ser el ejemplo para muchas otras personas, sobre todo niños, que las vean como ejemplo, en un esquema en el que se demuestre que la mujer sí llega a cargos altos y desde esos cargos altos también hace un trabajo en beneficio de la sociedad, Jimmy. Así es. Muy bien, gracias por el saludo, lo he hecho llegar. Y sobre la propuesta que le estaba haciendo referencia, ¿nos podría explicar en qué consiste esta ley de emprendimiento? Sí, mira Jimmy, yo tengo muchos años viviendo en el exterior. Yo tengo más de 10 años viviendo entre los Estados Unidos, en Washington DC, he vivido en el Ecuador, en Quito, donde fui director de un organismo internacional. Desde hace más de 2 años vivo en el Reino Unido. Y hay un potencial que tienen los peruanos en el exterior que, en mi opinión, no está aprovechado en su debida dimensión, y es el potencial económico para que el peruano del exterior pueda hacer negocios con el Perú. Si nosotros le damos al peruano en el exterior la oportunidad de hacer negocios con el Perú, vamos a generar una riqueza impresionante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde empezar? Lo primero que tenemos que hacer es permitir que el peruano, desde cualquier parte del mundo, pueda abrir una empresa en el Perú de manera virtual y gestionarla con el Estado también de manera virtual, con la SUNAT, con los registros públicos, con cualquier oficina con la que tenga que hacer alguna gestión, gestionarla también de manera virtual. Darle al peruano en el exterior estas herramientas para que abra una empresa en el Perú desde cualquier parte del mundo y además la gestione con el Estado, va a resultar en la generación de una riqueza. Y te pongo un ejemplo. Fuera del Perú viven poco más de 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de esos 3 millones de peruanos hacen negocios con el Perú por un monto anual de 1.000 soles, estaríamos generando 150 millones de soles de riqueza fresca anual para beneficio de los peruanos en el exterior, pero también para beneficio del Perú. El peruano es muy creativo y si le damos las herramientas para hacer negocios... Hacer empresa desde el exterior es una de sus principales propuestas. Con el Perú. Sí. Otra de las propuestas que usted llevaría al Congreso es ayudar a la reforma política, y lo que busca en esta propuesta a ustedes tener partidos sólidos y tener mejores políticos. Usted que forma parte de Somos Perú, ¿considera que Somos Perú es un partido sólido? Claro que lo es. Somos Perú tiene cerca de un cuarto de siglo, hay muchas personas, las personas pasamos, Jimmy, lo que queda son las instituciones. Y Somos Perú es una institución que se creó hace cerca de un cuarto de siglo con un espíritu democrático muy sólido. Fue creada por Alberto Andrade, uno de los grandes políticos que tiene nuestro país, y la estructura de Somos Perú al día de hoy además es muy sólida, tiene presencia a nivel nacional en cada una de las regiones, y claro, como en muchos otros escenarios donde hay reunión de peruanos, sí se han cometido algunos errores, han habido fallas a lo largo de estos muchos años, pero creo que haciendo un balance ha sido mucho el aporte que Somos Perú ha hecho. Es un partido muy sólido, es un partido que tiene una aceptación popular importante y que ha trabajado en...
Pero justamente la consulta se le hacía también por la gran cantidad de militantes que han renunciado a Somos Perú, dando cuenta de una degradación moral. Juan Carlos Úrigue renunció a Somos Perú por considerar que ahora es un vientre de alquiler, marcando distancia también con la actual presidenta de Somos Perú, la señora Patricia Lee. Por eso mira, yo primero... Sí, mira, yo primero saludo que la presidenta de un partido sea mujer. Y además Patricia es una mujer muy activa y creo que ha hecho del partido un gran partido. Y por supuesto las opiniones que se dan a título individual hay que respetarlas, estamos en democracia, yo las respeto. Hay algunas personas que dicen que esas declaraciones que se hacen en el contexto de una campaña tienen otras intenciones para favorecer a otros grupos políticos. Yo, en lo personal, respeto cualquier opinión que se hace en este caso a título individual, a favor o en contra. Y Somos Perú ha hecho un pronunciamiento ya en el sentido de que esa aparente renuncia en masa, pues hay una cantidad importante de nombres que no están en la RENIEC y que tampoco son militantes. Sin embargo, bueno, y esas mismas voces dicen que hay personas que aparentemente estarían tratando de buscar prensa, ¿no?, en el contexto de esta campaña. Pero, sin embargo, sí, yo creo que... Sí, continúa. Sin embargo, yo creo, Jimmy, y me incluyo, en el grupo de personas que ya pues estamos hartas de transitar de crisis en crisis y de hablar de una serie de problemas que nos impiden tener el espacio suficiente para reflexionar respecto de lo que va a ser el futuro próximo del Perú. El 11 de abril nosotros vamos a elegir a 130 congresistas. Claro que sí. Nos guste o no nos guste. Más allá de la cantidad de militantes que usted menciona, que no serían 250.000 como se ha indicado, es las distancias la distancia que se ha marcado con Patricia Lee. Usted menciona que es una mujer muy activa, pero hay que recordar también que ella tiene una sentencia de 4 años de prisión suspendida en el 2011 por peculado, por su gestión cuando era alcaldesa de Punta Hermosa, que incluso fue vacada, al igual que el expresidente Martín Vizcarra. Entonces, por ahí también era el problema que le planteaba, ¿no?, sobre la solidez del partido y los cuestionamientos que se le hacen a la presidenta de este partido, por lo que le acabo de mencionar. Sí, como te digo, son cuestionamientos que se hacen en el contexto de una campaña. Hay procesos que siguen su debido rumbo, procesos que ya se cerraron, pero y que son de público conocimiento, ¿no es cierto? Y al ser de público conocimiento, pues todo el mundo tiene derecho a opinar. Sin embargo, además de hablar de estos temas, que ciertamente son importantes, yo quisiera invitar a las personas a que además de esto, pues reflexionen y encuentren el tiempo para pensar por quién votar en las próximas elecciones. Porque el 11 de abril, Jimmy, es una fecha clave, ¿no? Yo creo que el Perú ya no está para elegir a políticos que nuevamente nos lleven por una ruta que no deseamos, ¿no? Yo creo que estamos hartos de tener una clase política que nos lleve de decepción en decepción. De manera tal que es importante pensar por quién vamos a votar. Creo que es muy importante, sobre todo para los connacionales que están en el exterior, donde las particularidades son distintas, en tanto están lejos de sus centros de lugares de votación, además de los problemas propios de la pandemia, por lo que tienen que hacer un esfuerzo especial para ir a votar. Candidato Malca, usted ha mencionado algo importante, ¿no? Que ya estamos cansados de ir de decepción en decepción, estando tan lejos, haciendo patria desde Londres, en el extranjero. ¿Cuál es su percepción sobre el escándalo de Vacunagate, del involucrado el presidente Martín Vizcarra, las vacunas que recibió él, su esposa, su hermano también? Y coincide lo que acaba de decirnos, ¿no?, que estamos cansados de ir de decepción en decepción. Lo mismo ha dicho el presidente Francisco Sagasti, que el expresidente Martín Vizcarra decepcionó absolutamente a todos. ¿A usted lo ha decepcionado también el expresidente Martín Vizcarra? No, para nada, porque además él ya ha explicado que es un error que él cometió, por el cual se ha disculpado, pero yo aquí quisiera agregar algo importante, Jimmy. No es que no ha dicho que haya sido un error y no se ha disculpado por haberlo hecho, se ha disculpado por no haberlo dicho. Que se le cuestiona también, pero sí, las disculpas que ha dado es por no haberlo dicho. En todo caso, para usted, si se le hubiese ofrecido la vacuna, ¿a usted hubiese accedido a ella en esa? Mira, estamos hablando, Jimmy, de hace varios meses, en un contexto donde no había vacuna y donde donde lo que existía eran pruebas experimentales, es lo que había en ese momento, ¿no? Yo quisiera complementar lo que tú dices, Jimmy, con algo muy importante, porque nosotros estamos viendo algo
estamos viendo hechos que ciertamente, en mi opinión, intentan perjudicar a alguna persona y a algún grupo, pero lo que no estamos viendo, Jimmy, y creo que también es válido hacerse la pregunta, así como nos preguntamos quién se perjudica con esto, creo que es válido preguntarnos ¿y quién se beneficia con esto? Estamos en un contexto de campaña, no lo olvidemos, ¿no es cierto? De manera que esa pregunta, ¿quién se beneficia con estos hechos? Es una pregunta válida y nuevamente... ¿Y para usted quiénes se benefician con todo esto? Mira, es una pregunta que yo me hago. No tengo una respuesta a esa pregunta, pero sí creo que es una pregunta válida. Porque, Jimmy, tú sabes bien, estamos en un contexto de campaña y las cosas que ocurren en un contexto de campaña, pues lo más probable es que tengan una relación directa con la campaña y por lo tanto con los resultados que se esperan en elecciones. Nosotros tenemos una elección, Jimmy, de una importancia enorme. No podemos darnos el lujo de elegir mal. Tenemos que pensar y elegir a gente que nos ha demostrado que ha luchado contra la corrupción, que se ha puesto bien los pantalones para enfrentarse a quien se ha tenido que enfrentar y poder sacar adelante las reformas que nuestro país necesita. Tú me mencionaste hace un minuto algunas propuestas de reforma que yo tengo y ciertamente hay un proceso de reforma iniciado ya, hay que reconocerlo, pero que debe continuar. Porque todos los problemas nuestros, Jimmy, empiezan por los políticos dentro de los partidos políticos. Si nosotros tenemos partidos políticos sólidos, entonces vamos a tener políticos profesionales. Si nosotros tenemos partidos políticos que nacen casi como para cada elección, entonces la institucionalidad se va a debilitar. Y es por eso que yo al inicio te decía que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a Somos Perú, porque Somos Perú es un partido sólido, ¿no es cierto? Y creo que a eso nosotros debemos aspirar. Somos Perú no es un partido que se creó por algún empresario para defender intereses empresariales propios, sino para defender la democracia. Contextualicémonos el contexto en el cual Somos Perú se creó y cómo se creó. Y como te digo, no esperamos ser un partido perfecto, pero sí esperamos, y de hecho lo somos, un partido con un espíritu democrático y con una vocación constructiva para el progreso del país muy importante. Y creo que en muchos casos, Jimmy, eso se ha demostrado. Muy bien, señor Malca, muchas gracias por la entrevista. Hemos conocido algunas de sus propuestas y su posición también acerca de lo que viene pasando en nuestro país. Muchas gracias, candidato Malca. Muchas gracias también, Jimmy, y a los ciudadanos peruanos que están en el extranjero, los invito a conocerme. A los ciudadanos que están en el Perú, les invito a que comenten a sus familiares y amigos que en el extranjero que me puedan conocer. Mi página web es ricardomalca.com. Yo postulo con el número 1 por el partido Somos Perú para el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Muchas gracias, Jimmy, por la entrevista. Gracias, cuídense mucho. Muy bien, vamos conociendo entonces a más candidatos. Esto ha sido Elecciones 2021.